Había algo en Lord Hugh Prentice que la gente de Londres nunca terminaba de comprender del todo. No era exactamente su frialdad, ni su tendencia a quedarse callado cuando los demás esperaban palabras. Era algo más sutil, más inquietante. La certeza absoluta que transmitía en cada silencio, como si supiera exactamente lo que estabas pensando antes de que tú mismo lo supieras. Esa capacidad tenía una explicación, aunque Hugh nunca se molestaba en darla. Desde pequeño, su mente funcionaba de un modo diferente al de los demás. Podía recitar Romeo y Julieta de principio a fin, palabra por palabra. Podía hacer lo mismo con Hamlet. Cada carta jugada en una mesa de juego quedaba grabada en su memoria con la precisión de un mapa, y cuando cerraba los ojos e intentaba recordar una partida, los naipes desfilaban ante él en perfecto orden, como soldados en formación. Era un talento extraordinario que en Eton le había valido 6 castigos por hacer trampas durante sus primeros 2 meses, hasta que aprendió que la vida era mucho más cómoda si de vez en cuando fallaba una pregunta a propósito. Nadie entendía que no copiaba. Simplemente recordaba todo. Era el hijo menor del marqués de Ramsgate, y eso lo definía en casi todos los aspectos prácticos de su existencia. Los hijos menores de los aristócratas tenían un destino bastante acotado: el ejército, la iglesia o la búsqueda de una heredera rica. Hugh no tenía el carácter adecuado para ninguna de esas 3 opciones, así que había encontrado su propio camino: las cartas, específicamente, el piquet. Y con una memoria como la suya, el piquet se convertía en algo cercano a una ciencia exacta. Era una primavera de 1821, y la noche en que todo cambió comenzó de la manera más banal posible, con demasiado alcohol, amigos ruidosos y una taberna donde las pintas eran generosas y las mujeres llamativas. Hugh había salido con Daniel Smythe Smith, quien había accedido recientemente al título de conde de Winstead, y con Marcus Holroyd, el joven conde de Chatteris, y con Charles Dunwoody. Habían terminado en su club con una baraja de cartas sobre la mesa, y todo el mundo estaba más borracho de lo habitual, incluyendo Hugh, que raramente bebía tanto. Daniel estaba en ese estado de euforia etílica, en que los hombres creen que pueden hacer cualquier cosa. Había fanfarroneado sobre poder ganarle a Hugh, cosa que nadie en Londres había conseguido jamás, y Hugh se lo había permitido. No porque fuera generoso, sino porque también estaba bebido y, cuando uno está bebido, los naipes se vuelven ligeramente borrosos y la jota de tréboles parece empuñar un garrote. Entonces ocurrió lo imposible. Daniel ganó. Hugh parpadeó. Miró las cartas sobre la mesa. Las repasó mentalmente, ignorando el hecho de que algunas parecían moverse. No podía ser. Él nunca perdía. La partida era lo único en lo que podía confiar absolutamente, el único territorio donde su mente no lo traicionaba. Y sin embargo, ahí estaban las cartas. Y ahí estaba Daniel, sorprendido él mismo por su victoria. Lo que ocurrió después fue el resultado de una combinación letal. Demasiado alcohol, una mente que no aceptaba la derrota y años de presión acumulada que Hugh nunca había sabido procesar de otro modo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Tramposo. Nadie en la habitación podía saber exactamente de dónde habían venido esas palabras. Probablemente el propio Hugh tampoco lo sabía con certeza. Pero una vez pronunciadas, llenaron el aire y empezaron a arder. Daniel negó. Hugh insistió. Y en cuestión de minutos, lo que había comenzado como una noche de juego entre amigos se había convertido en el preludio de un duelo. Marcus intentó razonar. Charles Dunwoody intentó razonar. Nadie tuvo éxito. Porque cuando Hugh Prentice se encerraba en una idea, sacarlo de ella era como intentar mover una montaña con las manos desnudas. Y Daniel Smythe Smith, aunque normalmente era el más encantador y razonable de los hombres, tenía también su propio orgullo. Y ese orgullo no podía permitirse que lo llamaran tramposo sin respuesta. Al alba, se encontraron en la explanada de hierba. Hugh, sobrio ya aunque con la cabeza que le retumbaba, había tenido varias horas para reconsiderar. Y había reconsiderado, efectivamente. No tenía ninguna intención de matar a Daniel. No tenía ninguna intención real de dispararle. Planeaba apuntar deliberadamente a un lado, hacer que el asunto terminara de manera que el honor de ambos quedara intacto y poder regresar a casa a dormir. El cirujano que Dunwoody había encontrado, un barbero de cuestionable reputación, le había dado generosos consejos sobre la mejor manera de herir a alguien sin matarlo, información que Hugh habría preferido no tener.
El hombre mencionó la arteria femoral, con una familiaridad que resultaba perturbadora, y describió los peligros de apuntar a la cabeza, con una minuciosidad que sugería experiencia de primera mano. Marcus llegó a conteos de 15 pasos, igual que Hugh había calculado que lo haría. Cuando alguien gritó la cuenta, algo se rompió en el interior de Hugh. No de manera metafórica, sino de un modo casi físico, como si una cadena que mantenía juntas todas las piezas de su mente hubiera cedido de golpe. La cuenta. El grito. De repente, ya no estaba en la explanada de hierba. Estaba en otro lugar, en otro momento, escuchando otra voz contar en la oscuridad, y su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera intervenir. Apretó el gatillo. El disparo fue en la dirección equivocada. Daniel cayó, sujetándose el hombro. Y casi en el mismo instante, antes de que Hugh pudiera procesar lo que había hecho, sintió que la pierna izquierda dejaba de existir. No hubo dolor inmediato, solo la sensación extraña de que algo fundamental había dejado de funcionar. Intentó calcular mentalmente la velocidad del sonido versus la velocidad de la bala. Intentó determinar si era posible que hubiera escuchado el disparo antes de sentirlo, pero los números se le escapaban y el suelo se acercaba demasiado rápido. Lo siguiente que supo era que estaba mirando hacia arriba y que la cara de Dunwoody flotaba sobre él, gris como la ceniza. Cuando Hugh abrió los ojos en la cama de su padre, no supo cuánto tiempo había pasado. Era de noche. Había una vela encendida, y junto a ella, inclinado hacia adelante con esa expresión contenida que solo los hermanos mayores saben tener, estaba Freddie. Frederick Prentice. 7 años mayor que Hugh, un poco más bajo, un poco más delgado, el mismo cabello rubio que la madre que ambos habían perdido. Hugh quiso pronunciar su nombre, pero tenía la garganta tan seca que lo único que pudo hacer fue abrir la boca como un pez fuera del agua. Freddie le dio agua con una cuchara, con la paciencia meticulosa de alguien que ha estado esperando muchas horas. Había pasado 3 días inconsciente. Daniel se había ido. No muerto, se apresuró a aclarar Freddie, solo herido en el hombro y con el marqués de Ramsgate amenazando con arrestarlo, había abandonado el país. Se había marchado a Francia. El mayordomo había enviado a buscar a Freddie, que no vivía en la casa familiar desde hacía años, y éste había venido. El padre de Hugh llegó al día siguiente, no con preocupación, sino con la rabia particular de los hombres que ven sus planes amenazados. Le gritó. Le recordó que podría haber muerto. Le preguntó si se daba cuenta de lo que eso habría significado. Porque el marqués de Ramsgate no tenía un heredero de su elección. Tenía a Freddie, que nunca se casaría, y tenía a Hugh, quien sí debía hacerlo. El título necesitaba continuación. La familia necesitaba continuación. Y Hugh, ese maldito estúpido, casi había arruinado todo por una partida de cartas. El alcance real de las lesiones tardó meses en conocerse. El fémur sanó, pero no del todo bien. El músculo se recuperó, pero no completamente. Lo que quedó fue una pierna que nunca volvería a ser la de antes. Rígida en ciertos ángulos, dolorosa en otros, incapaz de soportar ciertos esfuerzos. Hugh necesitaría un bastón para distancias largas. No bailaría. No montaría a caballo como antes. No cazaría. Y su padre, con esa crueldad calculada que lo caracterizaba, aprovechó cada visita de los 4 de la tarde para recordarle lo que había perdido y para contarle los últimos avances en su persecución de Daniel Smythe Smith, al que había jurado cazar donde estuviera. Por eso, durante los 2 años siguientes, Hugh hizo algo que muy pocas personas habrían tenido el valor o la frialdad de hacer. Empezó a trabajar contra su propio padre. No de manera abierta, no de manera que pudiera ser desafiada directamente. Lo hizo como hacía todo, con paciencia, con lógica y con una comprensión muy precisa de cuál era el punto débil del marqués. El marqués amaba el título. El marqués necesitaba un heredero. Y Hugh era su única esperanza real de tenerlo. Así que redactó un contrato. Era sencillo en su estructura y devastador en sus implicaciones. Si Daniel Smythe Smith sufría algún daño por parte del marqués de Ramsgate o de cualquier persona actuando en su nombre, Hugh Prentice tomaría las medidas necesarias para asegurarse de que nunca hubiera un heredero de Ramsgate. Las medidas en cuestión
eran inequívocas. El marqués se quedó sin palabras por primera vez en su vida. Firmó. Y así, con ese contrato de mutua destrucción, Hugh logró lo que años de negociación y súplica nunca habrían conseguido. Su padre retiró a sus espías, dejó de perseguir a Daniel, y Hugh, cuando finalmente localizó a su amigo en Italia y lo convenció de que era seguro regresar, recibió algo que no esperaba: gratitud. Daniel le dio las gracias. No con amargura, no con condiciones. Simplemente, con la amplitud de corazón que siempre había caracterizado al más encantador de los hombres de Londres. Otoño de 1824. Habían pasado 3 años y medio desde el duelo. Daniel iba a casarse. Y Hugh había aceptado, no sin cierta resistencia, asistir primero a la boda de la hermana de Daniel, Honoria, con el conde de Chatteris, y luego a la propia boda de Daniel, con la señorita Anne Winter. 2 bodas en un mes. La gran y terrible caravana de la aristocracia británica, como alguien la llamaría después, estaba a punto de ponerse en marcha. Lady Sarah Plainsworth tenía 21 años, 3 temporadas infructuosas en Londres y una opinión muy clara sobre Lord Hugh Prentice. Lo odiaba. No con el odio vago e impreciso que uno siente por los villanos abstractos, sino con el odio concreto y detallado de alguien que puede enumerar punto por punto el catálogo de agravios. Era la prima hermana de Daniel, y cuando el duelo había sacudido a la familia Smythe-Smith 3 años antes, las ondas de ese terremoto habían llegado hasta los rincones más inesperados. Sarah y su prima Honoria habían perdido lo que habría sido su primera temporada en Londres. El escándalo había sido demasiado grande. La familia había tenido que recluirse. Ese año, el año de 1821, habían salido al mercado matrimonial 14 caballeros solteros de primera categoría. 14. Y Sarah, que a diferencia de Honoria, no tenía la paciencia infinita ni el corazón sereno para esperar que el universo se corrigiera a sí mismo, había contado esos 14 como una lista de agravios personales. ¿Cuántos de ellos habrían podido interesarse en ella? No podía saberlo. Y precisamente esa imposibilidad de saberlo era lo que más la irritaba, porque Sarah necesitaba casarse. No por las razones románticas que una esperaría en una novela, sino por una razón más inmediata y más vergonzante. El cuarteto Smythe-Smith era una tradición familiar de alcance casi apocalíptico. Cada año, las 4 primas Smythe-Smith mayores y solteras se reunían para ofrecer un concierto musical ante un público que, por razones que escapaban a toda lógica y compasión humana, seguía acudiendo. El problema era que ninguna de ellas tenía el menor talento musical. El sonido que producían sus instrumentos era, en el mejor de los casos, desconcertante, y en el peor, físicamente doloroso. Sin embargo, sus madres se sentaban en primera fila con sonrisas beatíficas, convencidas de que sus hijas eran prodigios. La única manera de escapar era el matrimonio. Una prima casada ya no estaba disponible para el cuarteto. Sarah lo entendía perfectamente y necesitaba escapar. Pero ahí estaba, en el otoño de 1824, en Fensmore, la casa solariega del conde de Chatteris en Cambridgeshire, preparándose para la boda de Honoria, con sus 3 hermanas menores revoloteando a su alrededor y con la certeza creciente de que otro año había pasado sin que apareciera el marido necesario. Harriet, de 16 años, escribía obras de teatro que incluían unicornios y referencias a Enrique VIII. Elizabeth, de 14, leía con la determinación de alguien que se preparaba para un examen. Frances, de 11, era la más joven y, como tal, la más sincera de todas, capaz de señalar verdades incómodas con la inocencia brutal de quien aún no ha aprendido que algunas verdades se callan. Fue Frances quien escuchó la declaración de Sarah, que si no se casaba ese año, moriría. Lo dijo en voz alta. Sarah. Lo dijo de verdad, o por lo menos con esa convicción dramática que le era característica, en el salón de Fensmore, con sus hermanas como únicas testigos. Y fue ese el momento que eligió el destino, con su sentido del humor particular, para hacer aparecer a Lord Hugh Prentice en la puerta. Sarah lo reconoció de inmediato. Nunca los habían presentado formalmente, pero ella lo había visto de lejos. Había estudiado su figura desde esa distancia prudencial que los exiliados mantienen respecto a quienes consideran sus enemigos.
Sabía quién era. Sabía lo que había hecho. Y sabía que lo detestaba. Lo que no sabía era que él no sabía quién era ella. Eso lo descubrió un tiempo antes, en la fiesta de compromiso de Charles Dunwoody, cuando ambos se habían encontrado por primera vez en un salón semi-aislado, y ella le había lanzado todos los insultos que había estado acumulando durante años. Él la había mirado con esa expresión impenetrable, y había respondido con la calma irritante de alguien que genuinamente no entiende de qué le están hablando. ¿Qué quiso decir con lo de los 14 hombres? Le había preguntado. Era la pregunta más absurda del mundo, vista desde la perspectiva de Sarah. ¿Cómo podía alguien no entender lo que significaban esos 14? ¿Cómo podía Hugh Prentice estar ahí, sereno, con sus malditos ojos verdes y su maldito bastón, preguntándole sobre los 14 como si fuera una curiosidad estadística? Pero la conversación había sucedido, y había sido horrible, y en algún punto Hugh había dicho algo que se le había quedado grabado a Sarah, con una precisión que no quería admitir, que una de las vidas que había arruinado era la suya propia. Y cuando ella le respondió que eran su familia, y que nunca podría perdonarlo por el daño irreparable que les había hecho, él había dicho en voz baja, casi para sí mismo: yo tampoco. Ahora, en Fensmore, Honoria había decidido que Hugh necesitaba sentirse bienvenido, y que Sarah era la persona indicada para lograrlo. Era una idea terrible. Sarah lo sabía. Honoria lo sabía también, en cierta medida, aunque se negaba a admitirlo abiertamente. En cambio, lo presentó como un favor, como algo que Sarah haría por amor a su prima, por amor a la boda perfecta. Y Sarah, porque quería genuinamente a Honoria más que a cualquier otra persona en el mundo, accedió. Lo que no sabía era que Hugh Prentice también había accedido, y que ambos estarían sentados juntos en la mesa principal durante el desayuno de la boda, en lugar del primo Arthur que se había puesto enfermo. Cuando Honoria se lo anunció, con Hugh a su lado en la puerta del salón, la expresión de Sarah dijo todo lo que sus palabras no dijeron. Y la expresión de Hugh, ese ligero movimiento casi imperceptible en la comisura de los labios, dijo que él lo había notado perfectamente. Eso, más que cualquier otra cosa, la irritó profundamente. Que él pudiera leerla tan bien cuando ella apenas podía descifrar si lo que hacía era sonreír o simplemente respirar. El primer encuentro verdadero ocurrió por accidente, como suelen ocurrir las cosas que importan. Sarah se había quedado dormida en el salón. Era una tarde tranquila. La mayoría de las damas habían ido al pueblo, y ella había encontrado un sofá cómodo con buena luz para leer. El libro la venció, como a veces hacen los libros cuando uno lleva días con demasiadas cosas en la cabeza. Hugh venía buscando un atajo hacia la pradera del sur, donde Chatteris había organizado una sesión de tiro al blanco. Caminaba más lentamente que de costumbre, porque la pierna estaba especialmente rígida esa tarde, y había calculado que necesitaría unos minutos de reposo antes de llegar. El salón parecía vacío. Era perfecto. El bastón golpeó el borde de la mesa. Hugh maldijo en silencio. Sarah se despertó con un grito. Lo que siguió fue una de esas conversaciones que ambos recordarían durante mucho tiempo, aunque por razones diferentes. Hugh, porque su mente registraba todo, y era incapaz de olvidar incluso lo que no quería recordar. Sarah, porque fue la primera vez que se dio cuenta de que Hugh Prentice no era exactamente como lo había imaginado. No era que fuera más agradable, no lo era especialmente. Era más preciso, más exacto. Cuando ella dijo algo impreciso, él lo notaba y lo señalaba, no con crueldad, sino con esa literalidad desconcertante que parecía ser su modo natural de existir en el mundo. Cuando ella intentó herirlo con referencias a su pierna y a lo que podía o no podía hacer, él respondió sin irritación, con esa ecuanimidad que resultaba más desestabilizadora que cualquier respuesta agresiva. Cuando la alternativa es la desesperación, dijo en algún momento, suelo preferir el humor, aunque sea humor negro. Fue la primera cosa que Hugh Prentice dijo que Sarah entendió de verdad. Establecieron una tregua. Fue Sarah quien la propuso, prácticamente, extendiendo la mano para sellarlo como si fuera un acuerdo comercial. Y Hugh la tomó, y en ese instante, con la mano de ella en la suya, algo cambió en él de manera que no comprendió inmediatamente. Más tarde, cuando intentó analizarlo con la precisión que aplicaba a todo lo demás, reconoció que era la primera vez en mucho tiempo que había mirado a una mujer y querido quedarse mirando. Los labios de Sarah, cuando no estaban lanzando insultos, tenían una forma que parecía diseñada para la risa.
Sus ojos, duros y frágiles a la vez cuando lo miraban, se habían suavizado un instante. Y en ese instante, Hugh Prentice, que había pasado 3 años y medio, convenciéndose de que no había ninguna mujer que pudiera querer a un hombre con su historia y su pierna rota, tuvo un pensamiento que no supo qué hacer con él. Lo empujó hacia abajo con la eficiencia que aplicaba a todo lo incómodo, y fue a la sesión de tiro al blanco. Esa noche, antes de la cena, la conversación con Sarah fluyó de un modo inesperado. Hugh había buscado su compañía para cumplir la promesa que le había hecho a Honoria, y había encontrado algo diferente a lo que esperaba. Sarah tenía ese don extraño de hacer que la gente se sintiera a gusto, incluso cuando ella misma no se sentía cómoda, incluyendo a la anciana condesa de Danbury, que había irrumpido en su conversación con la energía de alguien que ha encontrado exactamente lo que estaba buscando. Lady Danbury era una leyenda en la alta sociedad londinense, conocida por su bastón, su lengua afilada y su absoluta indiferencia por las convenciones. Había atravesado el salón específicamente para unirse a ellos, porque según explicó sin preámbulos, las personas felices eran aburridas y ellos dos parecían dispuestos a sacarse las uñas. No se equivocaba. La conversación que siguió fue la más extraña y, en cierta medida, la más honesta que Hugh había tenido en años. Porque Lady Danbury no permitía el disimulo, y la presencia de ella forzó a los dos a ser más directos de lo que habrían sido solos. Cuando finalmente sonó la campanilla para cenar, y Hugh le ofreció el brazo a Sarah, ninguno de los dos dijo lo que estaba pensando, pero ambos lo pensaban. La boda de Honoria Smythe Smith y Marcus Holroyd, el conde de Chatteris, fue exactamente lo que una boda de esa categoría debía ser: solemne, hermosa y larga. El sol tuvo la cortesía de brillar, el vino tuvo la cortesía de ser bueno, y los invitados, esa mezcla peculiar de familia, amigos y conocidos obligatorios que componen siempre las bodas de la aristocracia, tuvieron la cortesía de comportarse razonablemente bien. Hugh se sentó en la mesa principal porque se lo había prometido a Honoria, y porque un hombre que ha prometido algo no rompe su promesa aunque le cueste. Sarah llegó tarde, radiante, todavía con el color en las mejillas del baile. Y entre ellos se sentaron en esa extraña proximidad que a veces crean las mesas largas, donde uno puede fingir que no está prestando atención al otro mientras simultáneamente no puede dejar de hacerlo. Fue la pequeña Frances quien rompió el hielo de manera definitiva. Apareció con 2 porciones enormes de tarta, una para ella y otra para Hugh, y se sentó con la confianza natural de alguien que no ha aprendido todavía que los adultos tienen zonas prohibidas. La conversación sobre unicornios que siguió tenía toda la lógica circular de las discusiones filosóficas entre personas que no están de acuerdo sobre los fundamentos mismos del debate. Hugh no podía demostrar que los unicornios no existían. Frances lo señaló con precisión. Él tuvo que admitirlo. Y en ese momento, Frances le dijo que le caía bien porque no le hablaba como si fuera idiota. Y Hugh respondió que no lo era. Y algo en ese intercambio tan simple y tan honesto alivió una tensión que había estado presente entre Hugh y el mundo durante mucho tiempo. Cuando Sarah se acercó a la mesa y encontró a su hermana y a Hugh en medio de aquella conversación sobre unicornios, su primera reacción fue la desconfianza. Su segunda reacción, enterrada un poco más profundo, fue algo parecido a la ternura. Porque Hugh le estaba hablando a Frances como si sus preguntas importaran, como si sus ideas fueran dignas de respuesta real. La tarde terminó con Sarah acompañando a Hugh hasta la puerta del baile, los dos caminando al ritmo lento que imponía la pierna de él, y Sarah notando por primera vez, con una precisión incómoda, que él había aprendido a caminar de nuevo. Que ese paso irregular y controlado era el resultado de meses de dolor y determinación. Que detrás de ese bastón desgastado había una historia que ella solo conocía de lejos. Y después vino el vals. No fue un vals real. No podía serlo. Hugh no podía bailar, y Sarah tenía el tobillo que le molestaría los días siguientes. Pero estaban en el jardín de Whipple Hill, o más bien todavía en Fensmore, y las notas de una cuadrilla llegaban flotando desde el interior. Y él le preguntó, con esa voz baja que reservaba para las cosas que le importaban de verdad, si le concedía ese baile. Sarah no supo qué decir, así que no dijo nada, y extendió la mano. Lo que Hugh construyó en los siguientes minutos fue una cosa completamente nueva. Una danza con un bastón como tercer punto de apoyo, donde la presión de la mano en la espalda de ella y el leve contrapeso del bastón
les permitían moverse en un compás de 3x4 sin que ninguno de los dos cayera. Él tarareaba, porque la música correcta era la que uno llevaba dentro. Y daban vueltas, lentas y asimétricas y perfectamente imperfectas, en la hierba oscura. Era el vals más extraño imaginable. Y era el momento más perfecto que Hugh Prentice había tenido en años. Sarah lo sintió también. No era solo la cortesía del baile, no era solo la gratitud por el gesto. Era la comprensión súbita de que este hombre, a quien había odiado durante años con una convicción que le había parecido inquebrantable, era algo completamente diferente a lo que ella había imaginado. Era alguien que había pagado un precio altísimo por una sola noche de error. Y que seguía pagándolo, cada vez que el bastón golpeaba el suelo y la pierna recordaba lo que había perdido. No lo amaba todavía. Pero ya no era tan fácil odiarlo. La mañana siguiente a la boda, Fensmore se convirtió en el caos organizado que precede siempre a los grandes desplazamientos de la aristocracia. Había 3 días de camino hasta Whipple Hill, en Berkshire, donde se celebraría la boda de Daniel. La mayoría de los invitados había optado por hacer del trayecto una extensión de la celebración, con paradas programadas, posadas reservadas y compañías de viaje cuidadosamente orquestadas. Daniel había reservado un lugar para Hugh en uno de sus carruajes. No le dijo cuál hasta que ya era demasiado tarde para protestar. El carruaje de las hermanas Plainsworth. Harriet, Elizabeth, Frances y, aunque llegó sorprendida y un poco malhumorada, Sarah. Lo que siguió fue uno de esos viajes que se quedan grabados en la memoria, no por su comodidad, sino por su intensidad. Las 3 hermanas menores eran una tormenta constante de conversaciones cruzadas, discusiones sobre quién se mareaba hacia atrás y quién había olvidado las galletas, disputas por el espacio en los asientos y comentarios aparentemente inocentes que en realidad tenían la precisión de un escalpelo. Frances, en particular, tenía el don de decir exactamente lo que todos pensaban y que nadie se atrevería a decir en voz alta. Hugh, para asombro de todos, sobrevivió. Más que eso, en algún momento de la primera hora, cuando el caos amenazaba con volverse insoportable, cogió a Frances por el cuello del vestido con la misma tranquilidad con que uno recoge un objeto caído del suelo, la pasó al otro lado del carruaje y la sentó en el regazo de Sarah. El resultado fue que Sarah no pudo respirar durante varios segundos. Y después, cuando Frances cayó al suelo por las convulsiones de la risa, Sarah se rió también. Y Hugh se rió. Y las 3 hermanas se rieron, y durante un momento brillante y absurdo, el carruaje entero fue un solo sonido de alegría. Fue Harriet quien propuso la lectura de su obra en progreso. Una historia de amor sin título que incluía a una heroína basada en Sarah y a un héroe llamado Rudolfo, de madre inglesa y acento inexplicable. El problema era que la escena que Harriet quería que leyeran en voz alta requería que los personajes se besaran. Sarah se negó, categóricamente, con toda la fuerza de sus pulmones y algo más. «No voy a besar a Lord Hugh, aquí no, ahora no, nunca». El silencio que siguió fue de los que se recuerdan. Sarah se ruborizó hasta las raíces del cabello. Hugh no dijo nada, lo cual, dadas las circunstancias, era probablemente lo más amable que podía hacer. Y el viaje continuó en un silencio que fue gradualmente decantando hacia algo diferente, menos tenso, más reflexivo. Cuando el carruaje redujo la velocidad para parar a comer, Sarah descendió primero, y Hugh le extendió la mano para ayudarla. Fue en ese escalón donde las cosas salieron mal. Uno de los pies de una de las hermanas, el dobladillo de una capa, un tropezón que se convirtió en empujón, que se convirtió en caída. Sarah se fue hacia adelante. Hugh trató de sujetarla, y la pierna que llevaba 3 años siendo su límite más doloroso, simplemente cedió bajo el peso combinado de ambos. Cayeron. Hugh aterrizó en el suelo con el músculo ardiendo. Sarah gritó cuando el tobillo golpeó el escalón. En los minutos siguientes, todo fue confusión. Daniel apareció y tomó a Sarah en brazos para llevarla al interior de la posada. Hugh se quedó sentado en el suelo, con el bastón fuera de su alcance, mirando cómo el hombre que él nunca podría ser, hacía lo que él nunca podría hacer. Nunca cogería a una mujer en brazos. Jamás. Se lo repitió como si fuera una ecuación que había que aceptar, aunque diera un resultado que uno no quería. Y después, se levantó solo.
con la lentitud y la determinación de alguien que lleva años practicando el arte de levantarse solo, y fue a buscar algo que beber. Daniel lo encontró en la taberna, avanzando hacia la segunda jarra de cerveza. No era habitual en él beber a esa hora. No era habitual en él beber tanto. Pero había días en que los límites que uno se impone no son suficientes para contener lo que está dentro. Daniel intentó razonar. Le dijo que no había nada de lo que culparse, que Sara habría caído de todas maneras, que ningún hombre habría podido sujetarla en esas condiciones. Hugh no quiso escuchar. O quizás lo que no quería era que las palabras correctas vinieran de otra persona, porque eso significaba que él no podía generarlas solo. «Lárgate», le dijo a Daniel. Y Daniel, que lo conocía lo suficiente para saber cuándo insistir y cuándo retirarse, se retiró. Pero antes le recordó que tenían 1 hora antes de partir, y que esperaba verlo en el carruaje. Hugh estuvo en el carruaje, porque así funcionaba entre ellos. El tobillo de Sara tardó varios días en permitirle caminar con algo parecido a normalidad. Los primeros 3 días en Whipple Hill los pasó prácticamente confinada en su habitación, mientras el resto de los invitados disfrutaba de las actividades que Daniel había planeado con la entusiasta generosidad de alguien que está a punto de casarse y quiere que todo el mundo comparta su felicidad. Era una forma particular de tortura, esa, la de estar quieta mientras el mundo se mueve a tu alrededor. Sara lo descubrió con una comprensión nueva, visceral, que no habría tenido antes. Y en esos días de inmovilidad forzada, su mente volvía constantemente a la misma pregunta. ¿Cómo lo había hecho Hugh durante 1 año entero? ¿Cómo había aprendido a caminar de nuevo, a adaptarse, a encontrar una manera de existir en un cuerpo que ya no funcionaba como antes? No tenía respuesta, solo la pregunta, que se repetía cada vez que intentaba levantarse de la cama y tenía que pedir ayuda a una doncella. El 4.º día, Sara decidió que bajaría la escalera aunque le costara la vida. Lo juró con una convicción que aterrorizó visiblemente a su doncella. Y lo hizo, aunque llegó al pie de la escalera con el pie ardiendo, y tuvo que sentarse en una silla del vestíbulo, porque las piernas se negaron a seguir. Fue ahí donde Hugh la encontró. Llegó por el pasillo con esa cadencia familiar, el bastón marcando el ritmo, y se detuvo al verla. Durante un momento, los dos se miraron con esa mezcla de reconocimiento y algo más difícil de nombrar que se había instalado entre ellos, sin que ninguno pudiera señalar exactamente cuándo. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó él. «Descansando», respondió ella. «Mi ambición ha superado mis habilidades». La conversación que siguió fue diferente a todas las anteriores. Había algo más suave en el aire de Whipple Hill, o tal vez era que el tobillo de Sara la hacía más vulnerable de lo que usualmente se permitía, o que Hugh, por razones que él mismo no sabría articular completamente, había dejado caer algo de esa armadura de indiferencia estudiada que llevaba como segunda piel. Cuando él le ofreció su bastón para que pudiera caminar hasta la biblioteca, Sara casi lo rechazó. No por orgullo, sino porque entendió inmediatamente lo que implicaba el gesto. Si Hugh caminaba sin el bastón, la pierna le dolería más esa noche. Era un regalo con un costo real. ¿Significa eso que más tarde la pierna le dolerá más?, le preguntó directamente. Él vaciló. Y después, con una honestidad que lo sorprendió incluso a él, respondió. Probablemente. Gracias por no mentirme. Casi lo hago, admitió. Tomó el bastón. Y Hugh la colocó detrás de ella, con una mano sobre la suya en la empuñadura, enseñándole el ángulo correcto, la distribución correcta del peso. Estaba tan cerca que ella podía sentir el calor de su aliento. Y cuando él se apartó, Sara sintió la ausencia de esa calidez como algo físico, como si le hubieran quitado algo que todavía no sabía que quería. En la biblioteca, pasaron la mañana de esa manera particular en que pasan las mañanas cuando uno no quiere que terminen, leyendo, hablando poco, sin necesidad de llenar cada silencio. Hugh le demostró su talento con los números, que ella le había pedido con la curiosidad genuina de alguien que quiere entender cómo funciona una mente diferente a la suya. Él calculó cifras de 4 y 5 dígitos con la misma facilidad que otros hacen una suma simple, y lo hizo sin fanfarria, como quien simplemente describe lo que ve. Sara lo escuchó, y después le preguntó cosas, y él respondió.
Y en algún momento de esa mañana, sin que ninguno de los dos lo declarara formalmente, se convirtieron en algo que ninguno de los dos había anticipado. Amigos. Esa noche, Daisy Smythe Smith anunció que quería organizar un concierto improvisado. Sarah no podía bailar por el tobillo, así que su madre había sugerido que era el momento perfecto para que las primas músicas contribuyeran con su talento al entretenimiento de los invitados. Hugh intervino con la calma absoluta de quien ha tomado una decisión y no está dispuesto a negociarla. Sarah le había prometido pasar la velada con él, ya que ambos eran los únicos que no podían bailar. Era un compromiso previo. Era una promesa. Sarah lo miró con algo que tardó varios días en identificar correctamente. Era admiración. En el jardín de Whipple Hill, más tarde esa misma noche, mientras los otros bailaban dentro y el cielo se desplegaba sobre ellos con una generosidad de estrellas que la ciudad nunca permitía, tuvieron la conversación más importante que habían tenido hasta entonces. Sobre los unicornios no, esta vez. Sobre el infinito. Sobre si podía o no contarse algo que no tiene fin. Sobre constelaciones con nombres que Hugh conocía y Sarah señalaba al azar. Y sobre ese tullido al que Hugh ya no quería llamarse. Ni siquiera me gusta esa palabra, dijo Sarah de repente, con una convicción que él no esperaba. ¿Tullido? Le hace parecer un caballo. Hugh la miró durante un momento largo. ¿Tiene una alternativa? No, pero no es mi responsabilidad solucionar los problemas del mundo, solo exponerlos. Y entonces él hizo algo que era casi desconocido en él. Se levantó, caminó la corta distancia que lo separaba de ella, y le preguntó si le concedía ese baile. El segundo vals con bastón, el más perfecto de todos. No podía dormir. Era la 1 de la madrugada, o quizás más tarde, y Sarah estaba tumbada en la cama que compartía con Harriet mirando el techo con esa particular claridad que da el insomnio. Harriet dormía. La casa estaba en silencio, y ella sentía algo dentro del pecho que no sabía cómo nombrar, pero que le resultaba imposible ignorar. Era ese sentimiento que aparece cuando uno se da cuenta, de repente, de que algo ha cambiado. No poco a poco, no gradualmente, sino de golpe, como cuando uno está mirando un cuadro durante años, y un día lo ve diferente porque la luz cayó de otro ángulo. Lo que sentía por Hugh Prentice era diferente. No lo había decidido. No había sido un proceso consciente. Había pasado un día en la biblioteca con él. Había compartido ese vals imposible en el jardín. Había empezado a ver los contornos de un hombre que era mucho más complejo y mucho más herido de lo que ella había querido creer durante años. Y ahora ahí estaba, con esa herida abriéndose en su propio pecho, pensando en él. Se levantó, se puso un abrigo sobre el camisón. Salió al jardín. No había pensado en lo que podría parecer. No había pensado en las consecuencias. Solo necesitaba aire, y movimiento, y el cielo que había aprendido a mirar con él esa noche. Hugh la vio desde su ventana. Tardó menos de un minuto en vestirse parcialmente y bajar. Cruzó los pasillos a la velocidad más alta que le permitía la pierna, que era considerablemente más alta de lo que nadie que no lo hubiera visto habría creído posible. Porque había días en que el dolor era secundario, y ese era uno de ellos. Ella oyó sus pasos en la hierba y se volvió. ¿Hugh? Y él estaba furioso. No con ella, exactamente, sino con todo lo que representaba esa imagen. Sarah en el jardín, de noche, sola, con solo una capa sobre el camisón blanco que brillaba como una señal. Había hombres en el mundo que hacían daño a las mujeres. Su madre había sido una de esas mujeres. Y aunque Sarah no lo sabía todavía, y aunque él nunca había hablado de ello con nadie, esa imagen la conocía bien. Le habló de esos hombres. Le preguntó qué habría pasado si no hubiera sido él quien mirara por la ventana. Ella intentó decirle que no pasaba nada, que estaba bien, que habría entrado sola, y él le preguntó si creía que todo el mundo quería lo mejor para ella. No terminó la frase. La besó. No fue un beso suave. No fue el beso de un hombre que tiene tiempo y plan. Fue el beso de alguien que ha estado conteniendo algo durante demasiado tiempo y que de repente no puede más, y la apretó contra él. Y sus manos encontraron su cabello y su espalda, y ambos cayeron de rodillas en la hierba mojada, sin que ninguno lo decidiera conscientemente. Lo que ocurrió después
Fue el primer beso real de Sarah Plainsworth. No en el sentido técnico, porque sus labios habían tocado los de otros en circunstancias controladas, sino en el sentido de que fue el primer beso que le importó de verdad. El primero donde no pensó en lo que venía después, sino solo en lo que estaba ocurriendo en ese preciso instante. Hugh le preguntó si lo deseaba. Le preguntó de manera directa, mirándola a los ojos, porque necesitaba que ella lo dijera. No podía asumir. No podía tomar sin que ella ofreciera. Sí, susurró Sarah. No fue la respuesta a una pregunta abstracta. Fue la respuesta a todo lo que él era y a todo lo que ella había llegado a sentir sin que hubiera manera de evitarlo. Aquella noche, en el jardín de Whipple Hill, Hugh la besó y la tocó con una delicadeza que desmentía toda la fuerza de su deseo. No fue más allá de lo que ella podría haberle pedido que no fuera. Pero fue todo lo que podía ser entre dos personas que han decidido, sin decirlo con palabras, que el otro importa más que cualquier regla que el mundo haya establecido. Cuando regresaron a la casa, Hugh le besó la mano en la puerta. Te veré mañana. Y Sarah, que tenía demasiadas cosas que decir y no sabía cómo decir ninguna de ellas, asintió. Y se quedó mirándolo hasta que desapareció por el pasillo. Harriet lo notó por la mañana. Era inevitable. Sarah estaba sonriendo desde el momento en que abrió los ojos, y Harriet tenía el instinto de escritora que convierte cada pequeño cambio en los demás en material narrativo potencial. El interrogatorio fue tan sutil como un cañonazo. Sarah sobrevivió a la mañana. Llegó al desayuno, buscó a Hugh con la mirada como había empezado a hacer naturalmente, lo encontró en su lugar habitual. Desayunaron juntos, hablaron como habían aprendido a hablar, y ambos retrasaron el momento de separarse con esa táctica de los vasos de té que se beben muy despacio. La pequeña sala de estar, con Harriet escribiendo en el escritorio y la puerta cerrada por maniobra de la propia Harriet, que lo había organizado todo con la diplomacia encubierta que solo los escritores adolescentes dominan, se convirtió en el escenario de algo que no era simplemente dos personas sentadas en sofás separados. Cuando la mano de Sarah rozó la de Hugh, y cuando él tiró de ella y la acercó, el libro que Sarah tenía en el regazo cayó al suelo, y ninguno de los dos hizo ademán de recogerlo. Fue ahí, en ese momento, cuando Daniel entró. No llamó a la puerta. O la llamó y no obtuvo respuesta, o simplemente calculó que la probabilidad de que los dos estuvieran haciendo exactamente lo que estaban haciendo era suficientemente alta como para que la precaución habitual de llamar pareciera innecesaria. En cualquier caso, la puerta se abrió, y Daniel los vio. Y a continuación, dijo algo que Sarah no esperaba. No los separó. No levantó la voz de manera inmediata. Se quedó mirando a Hugh durante un momento largo y pesado, y dijo: «Cuéntale la verdad». Hugh se tensó. Sarah miró de uno a otro sin comprender. Lo que siguió fue la revelación más incómoda y más necesaria de toda la historia. Daniel no iba a permitir que Hugh le pidiera la mano a Sarah sin que ella supiera lo que había detrás. No el duelo, eso ya lo sabía. No las consecuencias para la familia, eso también. Sino el contrato. El acuerdo que Hugh había negociado con su padre para garantizar la seguridad de Daniel. El acuerdo que decía que si Daniel sufría algún daño, Hugh tomaría las medidas necesarias para que nunca hubiera un heredero de Ramsgate. Las medidas. Sarah tardó un momento en comprender completamente lo que significaba eso, y cuando lo comprendió, preguntó lo único que importaba. ¿Lo dijiste en serio? Hugh no respondió. Ella lo preguntó de nuevo, con más urgencia. Con el pánico que se acumula cuando uno hace una pregunta y el silencio del otro dice más que cualquier respuesta. Él no dijo que no lo había dicho en serio. Y ese no decirlo fue lo más devastador de todo. Sarah intentó entenderlo desde el ángulo más favorable posible. Hugh lo había hecho por Daniel. Lo había hecho porque era la única manera. Lo había hecho con esa lógica particular suya, que encontraba soluciones brillantes en los lugares donde otros solo veían paredes. Todo eso era cierto. Pero también era cierto que nunca había prometido que no lo cumpliría si llegaba el momento. Y ahora existía entre ellos, entre Hugh y ella, entre cualquier futuro posible que hubieran empezado a imaginar juntos la noche anterior en el jardín. Daniel la llevó fuera del salón. Hugh no lo siguió. Honoria la encontró en la habitación de Daniel, que había tenido la generosidad de ofrecerla para que tuviera intimidad. Y Honoria, que era la persona más gentil y más sabia que Sarah conocía, se sentó a su lado
y la dejó llorar durante un rato, antes de decir nada. «Tienes que hablar con él», le dijo finalmente. Sarah lo sabía. Lo sabía con la misma claridad dolorosa con que se saben las cosas que uno no quiere hacer. Porque hablar con Hugh significaba tener que escuchar su respuesta, y su respuesta podría ser la que ella temía. «¿Y si me dice que lo mantendría?», preguntó. Honoria no respondió de inmediato, porque no había respuesta fácil a eso. «Por lo menos lo sabrás», dijo finalmente. Y Sarah, que no era de las que se echaban atrás, asintió. La mañana de la boda de Daniel llegó con lluvia y con una nota. Hugh la encontró en su habitación mientras se preparaba para bajar al desayuno. Era la caligrafía de su padre, puntiaguda y familiar, y siempre de alguna manera amenazante incluso cuando no decía nada amenazante directamente. El marqués de Ramsgate estaba en Thatcham, en la posada White Hart, a poca distancia de Whipple Hill. Quería hablar con su hijo, inmediatamente. Era la víspera de la boda de Daniel Smythe Smith. La coincidencia no lo era. Hugh pidió que le prepararan uno de los carruajes de Daniel, y partió hacia el pueblo sin decirle a nadie a dónde iba, aunque sí le pidió a su ayuda de cámara, sin imaginar las consecuencias de ese gesto, que recogiera sus cosas. Mientras tanto, en Whipple Hill, los invitados descubrían que la excursión a caballo había sido cancelada por la lluvia. Y Sarah descubrió que Hugh no estaba. Y el lacayo George, enviado a buscar a Daniel, terminó encontrando a Honoria, quien terminó encontrando a Sarah. Y las palabras, «Lord Hugh se ha llevado uno de los carruajes a Thatcham y ha ido a ver a su padre», produjeron en Sarah un efecto similar al de una cubeta de agua helada. El padre de Hugh. El marqués que había jurado perseguir a Daniel hasta la muerte. El hombre que había contratado espías y asesinos. La víspera de la boda. No había manera de interpretar esa combinación de factores de manera optimista. Sarah pidió un carruaje. Y después, porque el carruaje no iba a llegar rápido, y la lluvia no iba a parar, y la urgencia era mayor que la prudencia, pidió un caballo. Llegó a White Hart empapada, con el dobladillo del vestido lleno de barro, y un propósito que no cabía en explicaciones. Encontró la puerta de la habitación correcta. Llamó. La abrió el marqués de Ramsgate, que sonrió con una satisfacción que le heló la sangre. Y cuando Sarah empujó al anciano aristócrata para entrar, vio a Hugh atado a la cama con cuerdas que evidentemente habían sido anudadas mientras él estaba inconsciente, porque el rastro del aceite dulce de vitriolo que había usado el marqués estaba todavía en el ambiente. «¿Qué le ha hecho?», preguntó Sarah. Y la pregunta era tan fría y tan directa, que el marqués, por primera vez desde que Sarah había entrado en la habitación, pareció algo desconcertado. Lo que siguió fue el momento más extraordinario y más improbable de toda la historia. Sarah, que nunca había negociado nada más complicado que la distribución de las tareas de ensayo para el cuarteto Smythe Smith, se enfrentó al marqués de Ramsgate. No con histeria, no con súplica. Con la claridad brutal de alguien que ha calculado exactamente cuáles son las palancas de poder disponibles y cuáles son las condiciones de una rendición aceptable. Era simple, el marqués quería un heredero. Sin Sarah y sin Hugh sanos, felices y dispuestos a cooperar, no habría heredero. Y sin heredero, todo lo que el marqués había construido durante décadas de crueldad calculada no tenía sentido. «Si me hace infeliz de alguna manera», le dijo Sarah al hombre que había aterrorizado a su familia durante años, «echaré a su hijo de mi cama». El marqués abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Daniel llegó poco después, habiendo seguido a Sarah desde Whipple Hill, en cuanto Honoria logró explicarle lo que estaba pasando. Y su llegada convirtió la situación en el caos que inevitablemente sigue a los momentos de tensión máxima. Gritos, forcejeos, el marqués atacando a Daniel por la espalda, Sarah golpeando al hombre equivocado con el puño, Daniel quedándose con un ojo morado que lucirá en su propia boda al día siguiente. Hugh, mientras tanto, había conseguido liberarse parcialmente gracias a Sarah, que había cortado las cuerdas con el puñal de Daniel. Y cuando su padre, en el caos de la refriega, dijo algo sobre Sarah que no debería haber dicho, Hugh se transformó. No de manera dramática, no con palabras, con movimiento. El bastón giró en el aire con la precisión de alguien que ha pasado años aprendiendo a usar lo que tiene disponible, y la punta quedó apoyada en la garganta del marqués, con una presión que no era letal, pero que era inequívocamente seria. «Si la tocas»,
dijo Hugh, con esa voz baja que usaba cuando estaba más furioso. Te mataré. Daniel le aconsejó que lo dejara. Era lo sensato. Lord Ramsgate no merecía las consecuencias de lo que Hugh pudiera hacerle. Hugh bajó el bastón. Y el marqués, con la nariz rota y el orgullo destrozado, firmó la rendición que Sarah había negociado con la frialdad de un general. La paz que los hombres no habían podido construir en 3 años y medio, Sarah la construyó en una tarde lluviosa en Berkshire, con un puñal prestado y la claridad moral de alguien que ha decidido que el miedo no va a dictar los términos de su vida. Cuando regresaron a Whipple Hill, Sarah fue directamente a la habitación que Honoria le había conseguido. No habló con nadie. No explicó nada. Simplemente entró, se dejó caer en la cama y permaneció ahí hasta que el cuerpo dejó de temblar. Porque había estado temblando desde el momento en que vio las cuerdas. No por el marqués, no exactamente, sino porque en algún punto de esa tarde había comprendido algo que no había querido admitir hasta entonces. Que lo que sentía por Hugh no era un sentimiento que pudiera ignorar o corregir o guardar en un cajón hasta que fuera conveniente. Lo amaba. Ya. Demasiado rápido, demasiado completamente, de la manera más impráctica posible. Y ahora estaban prometidos. No porque él se lo hubiera pedido de la manera en que una lo imagina cuando es joven, y el mundo parece lleno de posibilidades, sino porque ella misma lo había declarado ante su suegro como parte de una negociación táctica. Y aunque había sido la decisión correcta, había sido también la más extraña del mundo. Honoria llegó. Porque Honoria siempre llegaba cuando hacía falta. Se sentó a su lado en la cama y la escuchó llorar durante un rato. Después le preguntó si entendía por qué Hugh había hecho ese acuerdo con su padre. Sarah dijo que sí. Después le preguntó si podía desenamorarse con la misma rapidez con que se había enamorado. Y Sarah no respondió de inmediato. Creo que lo amo, dijo finalmente, con esa honestidad que a veces solo es posible cuando uno ya ha llorado suficiente. Entonces ve a hablar con él, le dijo Honoria. Hugh llegó al dormitorio de Sarah esa tarde, después de dormir él también, después de que la pierna le recordara con toda la persistencia del dolor que había exigido demasiado de ella ese día. Honoria los dejó solos. Cerró la puerta con la llave, con esa incomodidad adorable de alguien que está haciendo lo que sabe que debe hacerse, aunque no sepa exactamente cómo decirlo. Y los dos se miraron durante un momento, que parecía contener todo lo que no habían podido decirse. Te amo, dijo Hugh de repente. No lo había planeado. No había encontrado el momento correcto, ni las palabras correctas porque no existe el momento correcto para esas cosas. Simplemente salió, con toda la torpeza y toda la precisión de una verdad que lleva tiempo esperando. Y yo te amo a ti, respondió Sarah. Le había robado el turno. Él abrió la boca para decir algo más. Ella lo interrumpió para señalar que no le había dado tiempo a decirlo primero. Y en ese intercambio absurdamente pequeño, estaba todo lo que eran los dos. Él le preguntó si quería casarse con él. De verdad, esta vez. Con la pregunta real, no la versión táctica que Sarah había pronunciado ante el marqués. La pregunta que merecía respuesta. ¿Querrías que lo dijera de otra manera?, le preguntó ella después de aceptar. No, respondió él. Pero sé que habrías querido que te lo preguntara. Sí. Lo siento. No hay nada que sentir. Y la conversación terminó ahí, absorbida por algo más urgente y más verdadero que las palabras. Esa noche, a la 1:09 de la madrugada, Sarah tomó el picaporte de la puerta del dormitorio verde de la zona norte de Whipple Hill, y lo abrió con el cuidado que se tiene cuando se sabe que lo que uno está a punto de hacer cambiará algo de manera permanente. Había crecido en esa casa, o por lo menos la había frecuentado tanto que la conocía como la palma de su mano. Sabía exactamente cuál era el dormitorio verde. Sabía cómo llegar ahí sin despertar a nadie. Y sabía que lo que estaba haciendo era completamente contrario a todo lo que le habían enseñado sobre el comportamiento apropiado de una dama. También sabía que no le importaba. Hugh se despertó cuando ella se subió a la cama. No inmediatamente, pero sí en cuanto ella puso la mano en su espalda. Dio un respingo que fue tan gracioso que ella se rió, y él tardó un momento en orientarse, en entender qué estaba pasando, en asumir que no era un sueño. Te echaba de menos, susurró ella.
Eso parece, respondió él. Se supone que debes decir que tú también me echabas de menos. Hugh la abrazó y la puso encima de él, y le dijo que también la había echado de menos. Y ella dijo que iba a casarse con él, y que le gustaba decirlo, y él dijo que podría pasarse el día escuchándolo. Lo que siguió después no cabe completamente en palabras. No porque sea inexplicable, sino porque pertenece a esa categoría de momentos en que las palabras son siempre aproximaciones. Fueron su primera noche completa juntos, torpe en algunos instantes y perfecta en otros, como todas las primeras veces que importan de verdad. Hugh fue cuidadoso, Sarah fue valiente, y entre los dos construyeron algo que no existía antes de esa noche, y que nunca podría deshacerse después. Cuando Hugh se despertó antes que ella, a las pocas horas, se permitió el lujo de mirarla dormir durante un momento. Después, la pierna empezó a reclamar atención, como siempre hacía después de un esfuerzo, y él empezó el proceso familiar de masajear el músculo con los pulgares, deshacer los nudos, aliviar la rigidez que se instalaba siempre que había exigido demasiado de ella. Sarah se despertó y lo encontró así. ¿Puedo probar?, le preguntó. Él estuvo a punto de negarse. La pierna no era agradable a la vista. Las cicatrices eran reales y permanentes, y había algo profundamente íntimo, de una manera diferente a la intimidad de la noche que habían tenido, en dejar que alguien pusiera las manos en el lugar donde su cuerpo mostraba más claramente todo lo que había perdido y todo lo que había costado. Pero Sarah no esperó una respuesta completa. Simplemente puso las manos cerca de las de él y le preguntó qué tenía que hacer. Y él le cubrió una mano con la suya y la guió hasta el punto exacto donde el dolor era más agudo. Ella presionó. Él gimió porque dolía. Ella se detuvo asustada. Él le dijo que no había problema. Y ella continuó, con esa determinación gentil que era en realidad una forma de amor, aunque ninguno de los dos lo llamara así en ese momento. Cuando terminó, Hugh tenía lágrimas en la cara. No las había sentido venir. Solo estaban ahí, y las notó cuando se tocó la mejilla. Te amo, le dijo. Lo había dicho ya esa noche. Lo volvió a decir. Y siguió diciéndolo, contando, porque su mente siempre contaba, porque no podía evitar registrar el número de veces que algo importante ocurría. ¿Las estás contando?, le preguntó ella. Ya van 9, confirmó él. Y te amo. ¿Cuántas veces lo has pensado? Eso es imposible de contar. Hizo una pausa. Incluso para mí. Infinitas, murmuró él. O tal vez infinitas más una. Y ella se inclinó hacia él, y el resto de la conversación se perdió en algo mejor que las palabras. Un año después, Lady Sarah Prentice, recientemente casada y en perfecto estado de salud, tenía que sentarse ante el piano del cuarteto Smythe Smith y tocar. Era, como observó Honoria con una precisión encantadora, una ironía exquisita. Era, como respondió Sarah, algo que debería golpearse con un bate de cricket si la ironía pudiera ser golpeada. El hecho era este. El matrimonio era la única puerta de salida del cuarteto familiar, y Sarah la había cruzado. Pero en el proceso, su desaparición del cuarteto había dejado a sus primas sin la pianista, y el concierto anual no podía celebrarse. Y Sarah, que había pasado años soñando con ese momento de liberación, descubrió que cuando llegó no podía simplemente abandonar a las demás. Las tradiciones son importantes, le dijo a Hugh, con el tono de alguien que no termina de creer lo que está diciendo. Y Hugh la miró con esa sonrisa que ella seguía encontrando inesperadamente perfecta. Tendrá que tocar un instrumento, señaló él, refiriéndose al bebé que Sarah llevaba en el vientre, el heredero de Ramsgate que el marqués esperaba con esa impaciencia que era la única forma de alegría que parecía capaz de experimentar. Puede que sea un niño. Eso sería algo inusual, respondió él. Y Sarah se rió. Porque así funcionaban los dos. Ella encontraba el lado dramático en todo, y él encontraba el lado matemático en todo. Y en el espacio entre los dos se había construido algo que ninguno de los dos había buscado exactamente, y que sin embargo era lo más parecido a lo que ambos habían necesitado siempre. Antes de entrar a la sala de música esa tarde, caminando al ritmo del bastón de Hugh junto a ella, Sarah lo miró. Te amo, Hugh Prentice,
Y yo te amo a ti, Sarah Prentice. Siguieron caminando. Y él se inclinó hacia ella, con ese secretismo que usaba para las cosas que quería parecer, que no importaban pero que importaban completamente. 2000, susurró. Eran las veces que había pensado esas palabras. O tal vez eran las veces que se las había dicho. O tal vez eran ambas cosas, y el número no importaba tanto como el hecho de que seguía contando. Sarah sonrió. ¿Solo? Y esa fue, en cierta manera, la suma de todos los besos. No los que habían ocurrido, sino los que estaban por venir. El infinito particular de dos personas que han encontrado, a través de un duelo, y una pierna rota, y 3 años de odio malentendido, y un contrato de mutua destrucción, y un vals imposible en la hierba nocturna. La manera exacta de amarse la una a la otra. Infinito. Más uno. Más uno. Más uno. Sin fin.